Bien, ahora vamos a proceder a realizar el acrilizado de la placa de contención, ¿sí? En el último video habíamos fijado, digamos, todas las partes alámbricas con cera rosa, todo perfectamente. Fíjense que yo le pongo cera, digamos, también a través de todo el arco vestibular para que el acrílico no se nos meta, ¿no es cierto?, en las troneras vestibulares, o sea, entre los dientes y el alambre, ¿no? Inclusive en las ansias también, ¿sí? Le coloco cera, bien cera a los retenedores, a la parte oclusal. Inclusive la cara oclusal también conviene ponerle un poquito, como ven ahí, ¿no? Eh, a todo lo que es la cara oclusal para que no se nos meta el acrílico en la justamente a nivel de los surcos, ¿no es cierto? Que a veces nos rompe a las piezas dentarias. Este modelo está hidratado, estuvo hidratado 10 minutos en agua. Eso ténganlo presente, por favor, antes de hacer el acrilizado, ¿no? Hidratar 10 minutos en agua. Le pasé separador, le pasé separador. Pero como pueden apreciar, digamos, el separador no se observa porque yo lo dejo que se absorba. Eh, entonces, eso va a causar de que el acrílico se adhiera mejor, digamos, a la superficie. Es un detalle bastante importante tener en cuenta, ¿sí? Si no, a veces después nos queda un espacio, ¿no es cierto?, entre el yeso y el acrílico. Entonces, tengan presente de eh, dejar que se seque el separador, ¿sí?, que se absorba y se seque. Y de esa manera, ¿no es cierto?, ya está en condiciones de realizar el acrilizado, ¿no? Pero acuérdense, paso previo, cosa que obviamente que no lo voy a hacer en forma demostrativa, dejar este modelo antes. Este modelo está 10 minutos hidratado en agua natural, ¿no es cierto?, de la canilla, eh, y después separador, dejar que se absorba. Y por último, como pueden apreciar, tiene toda una delimitación en lápiz, ¿no? Eso generalmente lo hago en un lápiz de tipo P, ¿no? O sea, de una mina suave, blanda, cosa que se pueda, digamos, remarcar bien sobre el modelo sin hacerle fuerza. Y como van a apreciar, ¿no es cierto? Acá en el sector, en el borde posterior, está hecho, digamos, bueno, justamente la delimitación del borde posterior, ¿sí? La marca del borde posterior, que con esa forma socavada, ¿no? Con esa forma escotada, como se le llama, eh, para que sea más cómodo en el paciente. Entonces tengan en cuenta, digamos, de no hacer una línea de distal a distal del último molar, sino que realizar, digamos, justamente esa escotadura, ¿no?, que es necesaria para el borde posterior. Y después van a ver que yo marqué ya a nivel del tercio medio con el lápiz. Lo marqué a cada una de las piezas dentarias. A cada una de las piezas dentarias marqué a nivel del tercio medio. ¿Para qué? Para que cuando yo... Esta marca, ¿no es cierto?, es muy importante, ¿no? Que lo tienen que hacer después del separador, ¿no? Después del separador tienen que realizarle la marca esta con lápiz. Digamos, esto no es determinante, pero es una recomendación, ¿no es cierto?, o un consejo que les doy, porque ese lápiz que ahora que les he marcado, ¿no?, se va a transferir al acrílico, se va a transferir el acrílico y ya nos va a quedar una referencia para hacer el desbastado, o sea, desgastar el acrílico, ¿no? Nos va a quedar una referencia para desgastar el acrílico, inclusive gastar la marca del lápiz, ¿sí? Inclusive gastar la marca del lápiz. O sea, después lo vamos a terminar gastando a esa marca en el lápiz que se va a producir. Ya después lo vamos a ver en el próximo video. Entonces, ténganlo en cuenta de hacerle la marca en lápiz.
Por eso lo marco en el tercio medio, porque como yo quiero que la placa me quede un poquito más baja, ¿no? Que me quede en el tercio gingival, ¿eh? Entonces, por eso lo marco en el tercio medio, porque eso se va a desgastar, ¿eh? Esa marca se va a desgastar. La hago como, o sea, esa marca significa que queda un poquito más arriba de la extensión que yo quiero que luego presente la placa contentiva, ¿sí? Bien, ya tengo todo listo. Lo que voy a hacer es, vamos a ponerle, para esta placa con 8 gramos de polímero va a andar perfecto, ¿sí? Yo acá tengo marcado en este recipiente ya la medida de los 8 gramos. Voy a poner un poquito más porque es un poquito más grande esta. Y para esto es ideal, digamos, este tipo de recipiente, un tipo enlosado, una de cerámica, si no. Estas tacitas, por ejemplo, de café, ¿no es cierto?, son ideales porque son lisas, ¿no? Que no tengan, digamos, demasiados relieves en la parte interna, sino que sean bastante simples, ¿no? Pero justamente estas tazas son muy buenas para hacer, digamos, esta tacita de café sería, ¿no? Son muy buenas para preparar el acrílico. A mí me gustan mucho, digamos, son muy prácticas. Bien. Yo, bueno, no lo voy a colorear, pero sí le voy a poner algún pigmento, ¿sí? Le voy a poner unos brillitos, ¿sí? Los brillitos, digamos, hay que elegir, digamos, lo que se consideran como gibré. Los gibrés, digamos, sí tienen un tamaño, ¿no? Y un grosor adecuado para las placas. Entonces acuérdense que el gibré, ¿no es cierto?, sería lo adecuado, lo ideal. Ven que acá tenemos gibré de distintos colores. Fucsia, amarillo, verde, violeta, azul. Bueno, yo lo voy a hacer en azul. Se me ocurrió hacerlo en azul. Y esto para generar unos brillitos, ¿no es cierto? Y darle algo de estética, ¿no es cierto?, a la placa. ¿Y cuánto le voy a poner? Le voy a poner muy poquito, ¿sí? Le voy a poner muy poquito gibré. Ahora les voy a mostrar, pero es muy poquito porque no tiene que, por lo menos el gusto mío, ¿no? Es que el gibré tiene que ser muy sutil, ¿sí? La cantidad tiene que ser muy sutil. Bueno, ahí se me lo tapó. No lo puedo inclinar. Pero es muy poquito, ¿no es cierto?, la cantidad que se le coloca. Ahí se ve, ¿no? Bien, y tengo preparado un vasodapen donde es fundamental el tema del vasodapen porque el vasodapen, o sea, el monómero que voy a colocar en el vasodapen es muy importante para ay, se me volcó. Esperen que voy a hacer una cosa. Les decía que es muy importante el vasodapen porque es con lo que vamos a manipular. Bien. Sí,
Siempre hay que tener un papel, ¿sí?, disponible para limpiar los elementos. Tengo el Vasodapen. Vamos a poner un poquito más de monómero, ¿sí? Van a ver cómo yo recurro mucho al emparejamiento, ¿no es cierto?, al emparejamiento del acrílico, mojando el dedo en el monómero, ¿eh? Bien. Tengo el Vasodapen. Dos cosas que uso, ¿no es cierto?, en este procedimiento es, van a ver la espátula de pasta sincrónica, la uso, para mí es fundamental, fundamental, es mi instrumento, digamos, con el cual, digamos, me siento más cómodo trabajando, ¿no?, con la espátula de pasta sincrónica, esta. Y también me manejo con la espátula de cemento, ¿sí? La espátula de cemento también es otra con la cual recorto el acrílico, ¿sí?, y me resulta de gran practicidad. Y siempre tengan un papelito, ¿no es cierto?, como para limpiar estos elementos durante el procedimiento. Bien. Vamos a... Entonces, ya acá tengo, digamos, el polímero, ¿sí? Y voy a trabajar a saturación, ¿sí? Voy a trabajar a saturación. Voy a saturar el monómero y lo primero que van a ver que yo voy a colocarle va a ser a las colitas retentivas, porque es la parte, digamos, donde a veces no llega el acrílico, ¿no? Entonces por eso es a lo primero que voy a hacer énfasis, ¿no? Es en las colitas retentivas, de alambre, ¿eh? Entonces voy a colocar el acrílico, el monómero, perdón, a saturación, ¿sí? Ahí yo veo que, digamos, que ya esté todo embebido, ¿sí? Lo voy a revolver entonces con la espátula de pasta sincrónica. Entonces, en primera instancia, lo que voy a hacer es colocarle, ¿no es cierto?, en las colitas retentivas, ¿sí? Primero le coloco acá, en las colitas retentivas, y también le mojo con monómero del vasito de Apen y le hago una cierta presión sobre esas partes de acrílico que le coloqué. Una vez que ya hice esa parte, ahora ya puedo empezar a colocarle acrílico desde las porciones dentarias. Ven que yo hago, a mí me gusta colocarle de esta forma, ¿no?, que se vaya deslizando hacia la bóveda del paladar. Ya el acrílico está tomando cuerpo. Vieron que una cosa que presten atención, ¿no?, es que yo al acrílico, ¿no?, lo usé en un estado con bastante fluidez, ¿no?, cosa de que pudiese meterse por debajo de las colitas retentivas de acrílico, ¿no? Bien.
Y ahora vamos a emparejar, ¿sí? Siempre mojando el dedo con monómero y llevando el acrílico hacia atrás, ¿sí? Una cosa que hay que tener en cuenta es revolverlo, ¿no es cierto? Para que se mezclen bien todas las... Antes, ¿no es cierto? Cuando preparamos el acrílico, cuando preparan el acrílico, si van a usar el gibré, ¿no es cierto? O brillitos como yo hice, ¿no? Tengan en cuenta de mezclarlo, ¿no? De revolverlo, cosa de que quede, digamos, distribuido, ¿no? Que no se acumule todo en un mismo lado. Entonces, ahora ya recurrimos a la espátula de cemento. Mojando con monómero, yo voy a recortarle lo que es el borde posterior. ¿Ven cómo elimino, ¿no es cierto?, el acrílico. Y sigo extendiendo hacia atrás. Lo sigo extendiendo hacia atrás. ¿Para qué? Para afinar lo más que pueda. Siempre lo que más puedan trabajar, ¿no es cierto?, en esta instancia, lo que más pueden reducir el acrílico, mejor, ¿sí? Es menos trabajo después para hacerle el desbastado, ¿no? Para eliminar el acrílico. Entonces voy a recortar nuevamente, ¿sí?, el borde posterior, siguiendo la forma de escotada que les marqué, que marqué, ¿no? Bueno, yo creo que ahí ya estaría. No le saco más. Le podría sacar un poquito a nivel de los dientes, pero a veces no es necesario, ¿sí? Acá por ahí le puedo sacar un poquito para afinarlo. Para que no quede tan grueso. Siempre usando, recortando con la espátula. Esto también lo pueden hacer con un lecrón, ¿no? El recorte también lo pueden hacer con un lecrón tranquilamente. Una espadita talladora. O con la misma espátula para cera. Pero a mí, preferentemente, me gusta trabajar como les digo, con la espátula con la espátula de cemento, ¿sí? Y les paso a mostrar, digamos, cómo tiene que ser antes de presurizar. A ver si se ve. Ahí vemos cómo tiene que quedar las marcas del lápiz. Ven que tengo que lograr de que quede cubierta por el acrílico, ¿sí? Que no esté expuesta la marca del lápiz que yo le hice, porque si no corro el riesgo de que me quede corta la placa, ¿m? En esas partes que no llega el acrílico. Siempre mojando con monómero. Bien, de acá, digamos, no hay que esperar mucho tiempo, hay que colocarlo, digamos, en una presurizadora durante 20 minutos aproximadamente. Una presurizadora o una polimerizadora o una olla de presión para eliminar las burbujas que puedan llegar a quedar, digamos, en el material, ¿sí? Si es en una olla de presión o en una polimerizadora, ¿sí? Yo ahí le coloco una presión de unos 50 libras. Para mí es la presión ideal, ¿sí?
pero tengan en cuenta que a partir de 30 libras de presión ya se eliminan las burbujas, ¿sí? Pero a mí personalmente me gusta darle un poquito más de presión, ¿eh? Por eso 50 libras es adecuado, ¿no? Para eso ya, bueno, eh, es necesario, digamos, la polimerizadora o la olla de presión con el compresor, conectado al compresor. Y yo me gusta darle un poquito de temperatura, ¿no es cierto?, al agua, ¿no? Por lo cual también que llega a unos 40-50 grados de grados centígrados, ¿m? El agua para acelerar el procedimiento. Bien, una vez que lo saque de la olla, o perdón, o de la presurizadora, ¿no? Eh, lo que hay que hacer es eliminarle con agua caliente, ¿sí? Le voy a eliminar con agua caliente toda la cera, ¿m? Lo pongo en una bacha y le elimino con agua caliente toda la cera. Una vez que le eliminan toda la cera, ¿m? Con agua caliente, que no quede ningún rastro de agua caliente, de cera, perdón, ahí sí proceden a tratar de extraer la placa del modelo, ¿sí? Traten de extraer la placa del modelo y ahí ya comenzamos con el proceso de desbastado, o sea, el uso de fresón, piedras, gomas para terminar el acrílico y dejarlo correctamente. Bueno, hasta ahí llegamos con el tema de la polimerización. Acuérdense que esto hay que colocarlo inmediatamente, ¿no es cierto?, en cualquiera de esos eh, elementos que les comenté, ¿no es cierto? O sea, una presurizadora, una polimerizadora o una olla de presión, hay que colocarlo, digamos, inmediatamente, porque si no se nos polimeriza el acrílico, ¿no? Como está pasando en este momento. Y no corresponde, no debe ser. Bien, nos vemos en el próximo video.